7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43 minutos en Punto Noticias. Como lo habíamos anticipado, ya está con nosotros vía telemática José Antonio Figueroa, antropólogo e investigador. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República finalmente no pudo comparecer este fin de semana a esta reunión por la seguridad que estaba prevista en esta localidad, escenario de una masacre que cobró la vida de 9 pescadores. El presidente de la República nuevamente atraviesa problemas de salud, lo que le ha impedido, de acuerdo a la versión oficial, asistir a esta reunión en la que se esperaba se tomen algunas medidas para enfrentar la situación de violencia que vive la provincia de Esmeraldas en su conjunto. Se está atribuyendo esta situación, la última masacre, a rivalidad entre bandas delincuenciales, entre bandas del crimen organizado por la disputa del territorio para el narcotráfico. ¿Es tan así de sencilla la definición de lo que ocurre actualmente en Esmeraldas bajo su punto de vista? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, muchas gracias por la invitación, Alexis, también. Sí, yo creo que digamos, la confrontación entre las bandas es la parte más epidérmica, la parte más visible, ¿no? Y es efectivamente lo que un poco se puede promover, pero me parece, de hecho, que la inasistencia nuevamente del presidente este fin de semana y de la no realización de esta reunión que era realmente tan importante, tomando en consideración todo lo que ha venido ocurriendo en Esmeraldas, yo creo que es un indicativo también del poco interés realmente que hay en resolver de manera estructural el problema de Esmeraldas y seguir un poco, creo que cayendo en esta parte más epifenoménica y en esta parte más superficial. Y en realidad estamos hablando de un problema muy complejo, que es la confrontación de bandas, pero esto, como les digo, es solamente una de las manifestaciones más superficiales de un fenómeno mucho más complejo, más profundo, que de hecho tiene Es decir, lo que está sucediendo en Esmeraldas en gran medida avisora la profundización de un proyecto político, económico, que compromete al país. Digamos, ya sabemos que no solamente es un tema que está ocurriendo en Esmeraldas, ocurre también en Manabí, también ocurre en Guayas y se está haciendo cada vez más extensivo el país. El Ecuador, a diferencia de otros países en los cuales ha sucedido fenómenos similares, como es el caso de Colombia, yo hago estudios comparativos. Ecuador es un país mucho más pequeño que Colombia, digamos, la concentración. Este tipo de proyectos son proyectos muy complicados porque atraviesan problemas de marginaciones territoriales, problemas raciales. En el caso de Colombia, este fenómeno se ha mantenido en la zona del Pacífico, en ciertas zonas de la Amazonía, en ciertas zonas del Caribe, pero en el caso del Ecuador, este proyecto, que es un proyecto político, económico, es un proyecto que viene impactando cada vez más y más a todo el país. Entonces, yo creo que lo que está en juego es bastante grande y, digamos, es bastante sintomático lo que ocurrió. Y respondiendo a tu pregunta, evidentemente el tema de la confrontación de las bandas es solamente una parte muy superficial. Buenos días, señor Figueroa. Hay un evento que creo que no ha sido atendido con la profundidad, con la importancia que creo que ameritaba, porque digamos, lo que está pasando hoy en Esmeraldas es la consecuencia de muchos problemas que el país ha venido arrastrando históricamente. Pero en cuanto a la violencia tiene que ver, en enero del 2018 Uh -huh. ocurrió una explosión en un cuartel policial. Y a partir de ahí, una serie de eventos desafortunados que, por ejemplo, meses después de aquella explosión, dieron lugar a el secuestro y posterior asesinato, no solo de periodistas, sino también de ciudadanos civiles e incluso uniformados. ¿Qué es lo que pasó a partir de esa situación y de ese evento que no se ha hecho y que no se resolvió en Esmeraldas? Sí, yo creo que es decir, eso es un momento fundamental realmente, lo que sucede a partir del 2018, en enero, en el cual empiezan los atentados y a partir de eso van los periodistas a la frontera, pero creo que hay como tres momentos importantes para entender la situación de Esmeraldas ahora. Uno empieza más o menos alrededor de 1999-2000, cuando empieza en el caso colombiano el tema del Plan Colombia. El Plan Colombia significó realmente una transformación muy, muy profunda de la situación del Pacífico, bueno, que ya venía en una situación de deterioro realmente, porque la situación de violencia con distintos actores armados se venía profundizando, pero el Plan Colombia que fue, digamos, la entrada
a la guerra globalizada del Pacífico, tanto del Ecuador como de Colombia, fue una transformación muy fuerte en la forma como se venía planteando el conflicto, que viene atravesado primero por una exclusión territorial de carácter histórico. El Pacífico colombiano es una zona que ha sido históricamente excluida de manera intencionada por el Estado, y detrás de esta exclusión lo que ha sucedido es que en el Pacífico colombiano los que han impuesto la lógica son actores legales e ilegales, nacionales y transnacionales, pero son actores paraestatales. Ahí ha funcionado el tema de la guerrilla, ahí funcionó el tema del paramilitarismo, y funcionaron además transnacionales de expoliativas, llamémoslo así, y también han funcionado transnacionales vinculadas con el crimen y con el narcotráfico. Esto para Colombia fue muy fuerte, porque el Plan Colombia realmente lo que significó fue que Colombia terminó invirtiendo a lo largo de 15 años la suma ni más ni menos que de 120.000 millones de dólares. Los Estados Unidos colocó 9.000 millones de dólares, y todo eso realmente lo que fue para la guerra. Y detrás de esa guerra lo que hubo fue un proceso de profundización de la descomposición del tejido de los pueblos afrodescendientes, de las comunidades indígenas y de los colonos incluso que habitan en el Pacífico, y eso tuvo un impacto muy fuerte en el caso del Ecuador. El impacto más fuerte es que alrededor del 99, 2000, 2001 empieza a profundizarse todas las campañas de fumigación que se dieron en el Putumayo, por la supuesta erradicación de la coca, que realmente no se consiguió, y uno de los efectos más desastrosos que produjo estas campañas de fumigación en el Putumayo fue el desplazamiento poblacional de la zona del Putumayo hacia la zona de Nariño, y se desplazó todo el tema de la guerra que estuvo concentrada en la Amazonía hacia la zona del Pacífico, y eso tuvo un impacto inmediato en el caso del Ecuador. Un impacto muy fuerte que tuvo que ver directamente con todo el tema de las migraciones, con todo el tema, y empieza realmente a consolidarse ahí el tema de la violencia apenas se dio este desplazamiento. Entonces, este es un primer momento. Creo que también es importante tomar en consideración que para que esto se consolide, realmente es un proyecto profundamente neoliberal, es un proyecto profundamente desregulador, que estuvo liderado por Álvaro Uribe en el caso de Colombia. Y ahí realmente lo que es como una especie de apertura, es decir, el Estado abandona sus responsabilidades y termina permitiendo que fluya absolutamente muchos dineros, legales e ilegales. Las armas son uno de estos dineros. Bueno, y sabemos, bueno, que en el caso del Ecuador, después de Noboa, etcétera, hubo un momento en el que el progresismo estuvo en el país, y realmente hubo un intento de recuperación del rol regulador del Estado en Esmeraldas. Entonces hubo una presencia. Por ejemplo, es interesante cuando uno va a Esmeraldas, ve cómo se intentó recuperar, por ejemplo, el espacio público, ¿no? Cómo había incluso un sentido de recuperación del tejido social. Una vez se termina el progresismo, bueno, toda la experiencia está terrible con Lenín Moreno, ahí cambiamos una coyuntura, y eso fue una coyuntura que se vivió inmediatamente en el caso de Esmeraldas, donde se empieza a vivir todo ese proyecto de la desregulación, que es lo que hay detrás de los proyectos neoliberales, impulsados tanto por Moreno como por Lazo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Se desmonta todo lo que había medianamente buscando la recuperación del rol regulador del Estado. Se desregula nuevamente toda la situación de Esmeraldas, y nos encontramos efectivamente que a partir de 2018 unos sectores que no participaron de las negociaciones de La Habana en el 2016 con Santos, son esas disidencias que estuvieron encabezadas por Guacho. Eso realmente se convirtió como en la punta del iceberg de la situación que venía profundizándose ahí. Entonces aparecen esta serie de atentados, y esta serie de atentados luego terriblemente para el caso del Ecuador, coincidieron después con esas reformas que se dieron a través de la consulta, que se dio justamente en ese mismo año, y que eso significó realmente el debilitamiento mucho más grande del Estado, y también la neoliberalización del país, y las zonas que estaban mucho más vinculadas al tema de la violencia
hacen explícita la vocación que se venía haciendo desde Moreno y que se consolida con Lasso. Entonces nos encontramos con que realmente el Estado renuncia a la función reguladora, se entrega eso a los actores armados, legales e ilegales, ¿sí? Y empieza a cumplir una función importantísima dentro del tema del narcotráfico. Esmeraldas consolida este papel que venía cumpliendo de una u otra forma y que en el caso colombiano hay que tomar en consideración que el Plan Colombia, es decir, esos 15, 16 años, realmente no sirvieron para frenar todo el tema del narcotráfico en Colombia, sino que realmente se profundizó. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el narcotráfico es un fenómeno global, es un fenómeno que no puede ser asumido por un solo país ni por dos países, tiene que ser un fenómeno que se resuelva a nivel global. José Antonio, pero el presidente, el presidente de la República en una entrevista con CNN ha dicho que los grupos delincuenciales ya no tienen más droga que comerciar y que su capacidad delictiva muta hacia otros delitos, y eso es una explicación de lo que está ocurriendo en el Ecuador sobre el tema de la inseguridad y la violencia, y sobre todo en el tema de Esmeraldas. Eso es lo que ha hecho el presidente de la República, justificando así, con ese argumento, él ha justificado su política contra la inseguridad, que no está dando evidentemente los resultados que los ecuatorianos aspiran, pero según el presidente, los grupos delincuenciales ya no tienen más droga que comerciar, que su gobierno ha incautado 400 toneladas de droga frente a las 30 o 40 que se incautaron en las administraciones anteriores, dice el presidente. ¿Es así? Bueno, esto hay que leerlo de manera, o sea, con cierto distanciamiento. Puede que tenga razón en el sentido en que no solamente estaría vinculado con un tipo de exportación de drogas, porque nos encontramos con una situación muy compleja en los últimos años en nuestros países. Es básicamente también que nos encontramos con todo el tema de la construcción de un mercado interno para el narcotráfico. Digamos, no, es tan importante en ese momento el tema de la exportación. No sé si a eso a lo que se refiere. De hecho, el hecho de que hayan habido un nivel de confiscación solamente es un indicativo del nivel de salida. Digamos, aquí el Ecuador se ha consolidado como un sitio de exportación, como un gran sitio de exportación de droga, y no solamente como un gran sitio de exportación de droga, sino también como un gran sitio de lavado del narcotráfico. Entonces, digamos, no hay ninguna evidencia que diga lo contrario, es decir, que eso no ha cambiado, los rubros, digamos, de entrada de la droga a los Estados Unidos siguen en aumento, el mercado interno norteamericano sigue en aumento, y eso también está directamente vinculado con todo el profundo grado de descomposición y de corrupción que vienen desde los distintos estamentos, tanto en el norte como en el sur global, digamos. Aquí lo que pasa es que hay un tema, bueno, y por otro lado eso también está directamente vinculado con el hecho de que hay un proceso de consolidación de bandas vinculadas con el tema del narcotráfico a nivel interno, y también con la violencia a nivel interna. Y eso está directamente vinculado con todo el proceso de destrucción de los proyectos reguladores y que deberían apuntar hacia temas de empleabilidad, de salud, de empleo. Como ha habido un proceso de desconstrucción de eso, de destrucción realmente de eso, tanto en Manabí como en el caso de Esmeraldas, han aparecido efectivamente una serie de bandas que trabajan tanto para el microtráfico, para el tráfico interno, pero que también apoyan efectivamente todo lo que tiene que ver con los grandes rubros de exportación hacia afuera. Entonces, el argumento de que no, es decir, de que no se está exportando drogas, eso no tiene ningún fundamento. Por el contrario, lo que más bien se está ratificando en este momento es que estos países este país, sobre todo el Ecuador, está en este momento abandonando todo proceso racional, digamos, en términos económicos, políticos, y lo que está realmente es asumiendo la función de ser un sitio de lavado y también de apoyo a lo que son los grandes carteles de exportación de droga. Bueno, que de hecho también hay que tomar en consideración que ya no son grandes carteles los que funcionan, sino que el mismo proceso de exportación del alcaloide, de la cocaína, también ha sufrido una especie de flexibilización. Ya son distintos grupos los que hacen distintas actividades, y también hay cada vez más y más un mayor comprometimiento, si se quiere, de actores
como la policía, de sectores vinculados con el ejército y también con las aduanas, etcétera, etcétera. Digamos, hay un proceso de corrupción institucional que se acepta y se promueve realmente en coyunturas como la que está viendo el Ecuador actualmente. Ha habido un relato que, digamos, va cobrando cada vez más fuerza. Yo lo he escuchado a varios analistas en materia de seguridad aquí en el Ecuador, eh, Fernando Carrión, David Chávez, Carolina Andrade, Carla Álvarez, algunos que han estado con nosotros, pero también se lo he escuchado decir a Bernie Sanders y a Gustavo Petro, y es que como venía planteada la guerra contra el narcotráfico desde el gobierno de Ronald Reagan de los Estados Unidos, resultó un completo fracaso. Entonces, ¿hacia dónde debería mutar la estrategia, no sé si global, por lo menos regional, en la lucha contra el crimen organizado, pero principalmente el narcotráfico, para no seguir derrotados como estados y no seguir pagando con vidas de esta guerra, que es una guerra que la está ganando, justamente la están ganando estos grandes cárteles, que además, como bien nos dice nuestro invitado, ya no son grandes cárteles, sino que ahora además son cartelitos que se mueven ya en nuestro propio territorio? Sí, yo creo que aquí lo que valdría la pena considerar es un fracaso para quién. O sea, es un fracaso para los estados nacionales, es un fracaso para lo que sería la posibilidad del control del propio narcotráfico, pero realmente eso ha sido un gran éxito también para muchos sectores. Y los Estados Unidos sabe que esta estrategia de la estrategia militarista y policial contra la droga es un asunto que en términos sociales y para los estados nacionales es un fracaso, pero sin embargo es un éxito para las grandes corporaciones. Para las grandes corporaciones armamentistas es un gran éxito para el sector financiero que hoy por hoy es el que recibe los dineros que provienen del narcotráfico, bien sea en el sistema que están parados por los paraísos fiscales o bien sea en el sistema financiero legal. Digamos, lo que produce en términos de ganancias, incluso para el norte global, esto también es muy importante. Entonces, lo que creo que está en discusión es más que el éxito o el fracaso de la policialización y de la militarización de la droga. Lo que debemos pensar realmente es si debemos seguir profundizando un papel que cumplimos dentro de este esquema global del problema de la droga. El papel que estamos cumpliendo y que en el Ecuador se hace evidente la reprimarización, la desinstitucionalización y efectivamente ser un sitio que provee muchísimos millones de dólares para los sectores que están recibiendo de eso. Entonces, aquí lo que está en juego realmente es, o se apuesta por un proyecto de regulación del Estado, de legalización de la droga. Eso ha venido siendo planteado por muchísima gente, porque eso le quita al aparato militar, al aparato policial, y al sistema financiero y a todo lo que tiene que ver con la corrupción que es inherente al quehacer este, y pasa más bien al ámbito de la salud y de la política pública, ¿cierto? Pero eso tiene que venir acompañado efectivamente también de proyectos de empleabilidad, de proyectos económicos que sean muy claros, proyectos de salud, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está digamos, en tensión no es tanto el fracaso del gran mercado de la droga, porque el mercado de la droga es impresionante cómo ha crecido, y no solamente cómo ha crecido, sino también cómo ha crecido todos los temas colaterales a él, que es el tema de las armas, todo el tema de la industria farmacéutica. A mí me impresiona, por ejemplo, en los Estados Unidos, y a mí me resulta incluso doloroso, que cuando uno va a grandes ciudades de los Estados Unidos, ver, por ejemplo, campamentos enteros de gente totalmente colgada del tema de la droga, muchísimos de ellos veteranos que provienen de la guerra. Entonces, realmente lo que debe analizarse aquí es cuál es el proyecto que hay detrás de esto. Y hay unos proyectos que son políticos, proyectos que son políticamente, están deliberados desde hace algunas décadas y que apuntan efectivamente a que se mantenga la ilegalidad de la droga, a que se reprimaricen las economías del sur global,
Basta ver lo que, por ejemplo, la experiencia con Afganistán. Afganistán es un país que para la década de los años 80, Kabul, la capital de Afganistán, era una ciudad hermosa. Hoy por hoy Afganistán está exactamente como le prometió George Bush, enviado a la edad de piedra. ¿Y qué es Afganistán? Hoy es el gran proveedor del opio para los Estados Unidos. Entonces hay una característica de este mercado, que es un mercado que descompone en general los países proveedores, por ejemplo. De hecho, también hay una gran afectación al interior de los propios países, pero es algo que conviene enormemente a los sectores que están recibiendo, pero miles de millones a través del tema de esto. Y eso involucra al aparato policial, involucra al aparato militar, al aparato judicial, involucra a las transnacionales, involucra al sistema financiero. Entonces, por ahí creo que deberíamos como colocar la discusión. José Antonio, ¿qué le espera a Esmeraldas, tomando en cuenta lo que usted dice, que hay un proyecto político-económico que se impone, que hay un descuido deliberado, una desinstitucionalización, un abandono deliberado del Estado para crear esta zona de conflicto? ¿Qué le espera, tomando en cuenta todos estos elementos del quemiportismo que se evidencia en las autoridades con lo que pasó el fin de semana? ¿Qué solución hay ahora? ¿Qué le espera a Esmeraldas si continúa en esta situación? Sí, el tema de Esmeralda está muy en conexión con el tema de Colombia. Ahora, en este momento hay un proceso de consolidación, digamos, del proyecto de Gustavo Petro, de lo que se denomina la paz total, y además me resultó bastante interesante. Ayer, antes de ayer, apareció uno de los líderes de la FARC, que incluso se había dado por muerto, que se llama Mordisco, que es uno de los altos jefes militares. Y yo tengo la impresión, a ver, en el caso de la frontera de Ecuador-Colombia, en la zona de Tumaco, más exactamente, ahí hubo, de donde vino el grupo de Huacho. De hecho, ahí hubo una columna de la FARC, que fue la columna Aldana, que no, ellos no se plegaron a todo el tema de la paz, pero sí, en este momento, digamos, hay una voluntad de paz muy fuerte por parte no solamente de las disidencias de la FARC, sino también, como lo han planteado gente que está vinculada con estructuras militares y paramilitares. Esto significaría que podríamos pensar en un momento en el cual van a haber un ajuste muy, muy complejo en Colombia, porque eso no se va a desmontar de un rato para el otro. Es muy posible, y eso lo vengo intuyendo yo, de que eso va a impactar muy fuertemente el caso de Esmeraldas, porque seguramente se va a trasladar mucho de las operaciones, muchas cosas hacia Esmeraldas, pero si empieza a reducirse, como valdría la pena esperarlo, todo el tema de la producción de coca en el caso colombiano, podríamos esperar que efectivamente haya una influencia positiva de lo que sucede en Colombia para Esmeraldas. Ya lo otro es lo que sucede aquí. A nivel de Esmeraldas, en esta coyuntura no tengo ninguna expectativa positiva, porque por el contrario, lo que se nota, es decir, uno como puede comprender que un alto oficial llegue a decir que los niños utilicen Chalecos chalecos antibalas. antibalas. Esto ya es de una demencia, digamos, que no tiene presentación alguna. Lo que sucedió hace pocos días con esa masacre en el puerto de Esmeralda, lo que está sucediendo con todos los trabajadores que se le están vacunando, lo que ha sucedido con el hospital en Esmeraldas, que los médicos han tenido que están abandonando porque realmente están todos sometidos al tema de la vacuna. Lo mismo está sucediendo en la Universidad Vargas Torres. En este momento, la condición, y si se sigue efectivamente con muestras como la que acaba de dar el presidente, de que realmente no le importa esto, de que más bien que le interesa que continúe la cosa así, hasta el punto que ni siquiera hubo la reunión este fin de semana que tenía que haberse dado. Yo creo que en el sentido de lo que podríamos esperar a nivel de país, en las condiciones políticas actuales, no hay ninguna posibilidad de mejoría, sino por el contrario, entraremos en un proceso de deterioro más grande, o sea, porque realmente no sabe, eso no tiene límite. Y por otro lado, es un tema que se va a ir haciendo extensivo al país. Entonces yo sí soy bastante pesimista realmente con respecto a lo que sería un futuro, a no ser que haya un cambio realmente de timón radical en el país. Muchísimas gracias, José Antonio. Muy amable por habernos acompañado en este diálogo. Ya, gracias a ustedes, Gracias. ¿no? Hasta luego.
A usted, que esté muy bien. Despedimos a José Antonio Figueroa, antropólogo investigador, que ha estado con nosotros conversando sobre el tema de seguridad y en específico sobre la situación que se vive en Esmeraldas. 8:07, una brevísima pausa. Enseguida continuamos.